Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal Reni Tarot. Mi nombre es Renata. Vamos a comenzar con una carta del oráculo Osho Zen. La lucha. ¿Contra quién o contra qué estás sintiendo la necesidad de luchar? La necesidad de defenderte, la necesidad de estar constantemente protegida, la necesidad de ocultar parte tuya, la sensación de no poder mostrarte tal cual sos por una cuestión de preservarte, de defenderte, de sentir peligro, una sensación de peligro o de ser lastimada. Vamos a sacar otra carta. Mucho estrés, la sensación de que todo el trabajo que venís haciendo está pendiente de un hilo, de que estás haciendo muchísimo esfuerzo, muchísimas cosas al mismo tiempo, tratando de conservar a la vez tu equilibrio y a la vez realizar con éxito todas las tareas que te han impuesto o que te has impuesto. Pero, a ver, estás a punto de que se te desarme un poco esa burbuja, esa especie de ritmo, esa locura que estás sosteniendo en este momento. No se puede sostener esto indefinidamente. Es imposible de sostener y la vida te lo va a hacer saber. Es muy importante eso. Te voy a sacar otra carta. Ay, Dios mío. El rayo. Exactamente, efectivamente. El rayo equivale a la torre. En el tarot tradicional, acá hay una estructura que se va a caer, una estructura que se va a desarmar, una manera de vivir, una manera de pensar, sobre todo, que va a desarmarse, va a desestructurarse, inclusive de una manera un poco dura. Puede ser algo violento, puede ser un poco una sacudida, ¿sí? Algún evento que pase como este monito, ¿ves? Que hace estallar la burbuja y ¡paf! Este personaje se va a ir. Él y todo lo que tiene al piso, nada más lo sostiene, ¿sí? Entonces, yo te veo en medio de un proceso durísimo, un poco una noche oscura del alma, pero necesario también. Y está bien que sigas ese proceso, que todo esto no se puede sostener ya. Todo esto ya no se puede sostener, no se puede vivir así toda la vida, porque es imposible vivir y disfrutar. Esto no es vivir, esto es sobrevivir. Y está bien que eso se desmonte, que eso se acabe. Mira, ¿de qué manera pasar por este proceso? Mira qué belleza el creador, ¿sí? Una vez que hayas pasado todas estas etapas, que hayas tomado conciencia de todos esos procesos, que hayas podido, mira, la persona, no sé si se ve, te voy a mostrar bien la carta del rayo. La persona que representa el rayo, que representa la torre, está en una posición de meditación. Mira la coincidencia, exactamente como el creador, que ya es un Buda, ya se ha iluminado, ya se ha liberado, perdón. Ya ha pasado por todas estas etapas anteriores, las ha superado y está en absoluta comunión, ¿sí? Consigo mismo, se ha iluminado. Pero esto no ha sido gratis, ¿sí? Este creador, este iluminado, este Buda, ha hecho un camino sumamente difícil, ha despertado, se ha encontrado a sí mismo y ha alcanzado la paz.
Y este es un proceso en el cual vos estás transitando, ¿sí? O probablemente estés a punto de comenzar a caminar, algunos de ustedes estarán en el medio del camino y otros casi llegando a la etapa de la iluminación. Así que muchísima fuerza. Yo sé que es un proceso duro, intensísimo, pero vale la pena. Muy bien, bienvenidos de nuevo. Hoy vamos a preguntar al tarot, vamos a pedirle que nos brinde un mensaje de tus guías. Vamos a pedir al tarot un mensaje de tus guías. Vamos a ver qué nos quieren compartir el tarot acerca de esto. Esta es una lectura interactiva y tiene 3 opciones. La primera con la hematite, la segunda cuarzo rosa, la tercera la amazonita. Te recomiendo que elijas un momento tranquilo para recibir esta lectura. Si hay cosas en el mensaje que vos sentís que no te correspondan, déjalas ir, serán para otra persona. Si no te sentís identificada con la opción que elegiste, podés cambiarla, vos elegís. También podés optar por mirar más de una. Recuerda que este es un tarot general. Si estás interesada en un tarot privado, te voy a dejar en la caja de la descripción mi correo electrónico para que tengas mis contactos. También te voy a dejar el nombre de las barajas que estoy utilizando. Te voy a dejar un momento para que elijas tu opción. Vamos a recoger. Muy bien. Vamos a empezar por la opción 1, la hematite. Vamos a mezclar las cartas. Muy bien. 4 espadas, 10 de copas, rey de bastos, muy bien. Este es un momento en el cual estás priorizando poner orden en tus ideas, ¿sí? Hacer planes. Estás en un momento de planificación, de organización, ¿sí? De intercambio de opiniones, pero con un fin en particular con otras personas, ¿sí? Vos, a raíz de esta situación, a raíz de este momento de organización, de lluvia de ideas, vas a estar en un momento de mucha satisfacción, ¿sí? Vas a estar con muchas ganas de compartir, vas a sentir muchísima plenitud y al mismo tiempo mucho deseo, mucha seguridad. Una vez que hayas ordenado estas ideas, ¿sí? Vas a estar muy segura de hacia dónde querés dirigir esa energía, cuál es el plan que vas a hacer, ¿sí? Acá pueden venir
Inclusive planificar cómo vas a encarar una relación, cómo van a encararla, cómo se van a considerar, si pareja, novios, si van a formalizar. eh, Puede que estén planeando algunas de ustedes un hogar compartido, ¿sí? O agrandar la familia también, tener niños. Muy bien. 5 de espadas, 10 de espadas. Muy bien. A ver. Acá tus guías te aclaran que eh, tengas en cuenta que este proceso de por sí no es fácil, ¿sí? Que puede haber desacuerdos, puede haber diferencias de opiniones, ¿sí? Eh, pero eso no tiene por qué traducirse en una pelea, en una discusión, en un pensar que las cosas no son posibles para nada, ¿sí? De las diferencias de opiniones pueden surgir nuevas ideas, pueden inclusive eh, acompañarte en un proceso donde vos puedas cambiar tus, a ver, tus hábitos prácticamente, porque cuando uno empieza un proyecto con otros, se encuentra con las maneras de ser de los otros que no son las nuestras. Y ahí surge la posibilidad de considerar otra manera de hacer las cosas, una manera distinta a la que no estábamos acostumbradas, que al principio nos puede resultar chocante, pero quizás es una oportunidad para hacer las cosas de otra manera y entonces eso puede traer nuevos resultados, resultados distintos, porque si toda la vida hicimos las cosas de la manera A, jamás vamos a obtener los resultados que podemos lograr si la hacemos de la manera B. Y el encontrarse con esa manera B, con esa manera distinta, con esa manera que no es la nuestra, es una puertita. Y si la probamos y si nos trae otra cosa, algo nuevo que no habíamos pensado. Acá tus guías te están invitando a la duda, al permitirte adentrarte en ese terreno desconocido que es la manera del otro, las ideas de la otra persona. Eh, Esto que aparentemente no tiene nada que ver con vos, pero que si investigas un poquito más profundamente vas a encontrar puntos en común. Eh, a ver, si me ocurre, estás creando un proyecto con un socio, con una socia, y la persona tiene un gusto absolutamente diferente en cuestiones de estética, el espacio que van a crear, vos lo querías rojo, ella lo quiere verde, pero de pronto te pones a investigar un poco y rojo y verde son colores que son complementarios, tienen algo en común. Cuando se ponen uno junto al otro, uno ejerce de contraste para el otro. Entonces es muy probable que encuentres puntos en común que ni siquiera sospechabas. Así que hay una invitación, hay un consejo de los guías para abrirte a lo otro, abrirte a la diferencia, abrirte a tu propia riqueza. ¿Sí? ¿Para qué? Para lograr algo absolutamente nuevo o prácticamente nuevo, mucho más creativo y mucho más rico. La rueda de la fortuna. Mira qué belleza de carta. Acá hay una recomendación muy clara a pasar página, ir a lo diferente, intentar una nueva forma, una nueva manera, ¿sí? Las maneras tradicionales ya las has experimentado, ya las has vivido y están muy bien, pero es una oportunidad. Esta situación que se presenta es una oportunidad para
experimentar. Es un momento que va a traer primero un cambio y hay una invitación a fluir con ese cambio, a aceptarlo, a aprovecharlo al máximo, a sacarle el jugo y entonces ese cambio va a ser transformador, ese cambio va a traer cosas positivas forzosamente porque los cambios son así y porque el ritmo vital es un cambio permanente. Acá hay un consejo a fluir y a ser sobre todo consciente de que habitamos la impermanencia. Entonces, si vos sos capaz de tomar conciencia de esta realidad que vivimos permanentemente, hoy no somos los mismos que ayer ni somos los mismos que seremos mañana. Nuestras células cambian todos los días, nuestras células mueren y vuelven a regenerarse. Hasta a nivel celular esto sucede, esto es una realidad. Entonces, si vos lográs esta maravilla de ser consciente de ese cambio profundo que vivimos segundo a segundo todo el transcurso de la vida, vas a ser muchísimo más capaz de aprovechar las novedades, las oportunidades, las influencias externas, las nuevas ideas, ¿sí? A ver, me parece que es una lectura muy favorable. Se te ve a vos profundamente receptiva a esta situación, con muchos deseos de crear a partir de esto, con mucha seguridad de lo que vas a crear. Te felicito profundamente. Acá el mensaje para resumir es tomar conciencia del cambio, tomar conciencia de la diferencia y aprovecharlos para enriquecer tu experiencia vital, la experiencia de vida y el momento a momento, ¿sí? Para volverte una persona más rica, más consciente, más flexible, con más recursos sobre todo, ¿sí? Porque más uno conoce y más uno puede aprovechar, más recursos tiene, más creatividad, mejores soluciones, ¿sí? Momentos más creativos, más placenteros. Se te ve con muchísima creatividad, totalmente. Rey de Bastos, él sabe lo que quiere y lo hace, lo materializa, pero con cabeza, ¿sí? Esto está bien planificado, va a haber una buena planificación en este proyecto, pero la idea es que no te pierdas en el proyecto. Este proyecto es una puertita para que tomes conciencia de la naturaleza cambiante de la vida, de la posibilidad de la vida de traerte todo el tiempo nuevas experiencias, de arrimar a tu proximidad nuevas personas que te traerán nuevos saberes, que te traerán nuevas maneras de pensar y vos a través de todo esto vas a volverte una persona más evolucionada, más sabia, más rica, más capaz, más competente, ¿sí? Así que acá hay una invitación de tus guías a crecer como persona en todos los aspectos. Bueno, voy a terminar tu lectura con una tirada por sí o por no, para que preguntes lo que vos quieras. Podés completar algo de la lectura que quieras preguntar o podés usarla para preguntar lo que vos quieras. Vamos a ver por sí o por no. Pregunta clara, en positivo. Vamos a ver. Mira. La rueda de la fortuna. A ver, acá hay una confirmación. Me encanta. El tarot es una maravilla. A ver, con respecto a lo que preguntaste, va a haber un cambio. Va a haber movimiento en la situación,
¿sí? Si la situación venía estando negativa, va a transformarse en positiva o va a mejorar. Vamos a sacarte una carta más. Acá hay un cambio, para empezar, en esto que preguntaste. A ver, ¿a dónde nos lleva este cambio? ¿A dónde nos lleva? ¿Qué nos trae este cambio? A ver, este cambio trae, primero, muchísima claridad. Este cambio te pone en una situación donde tomás profundamente conciencia de tus capacidades, de tus herramientas. También es la posibilidad de comenzar algo nuevo, un nuevo proyecto, un nuevo trabajo. Acá hay un nuevo comienzo. Hay un ciclo que se termina, algo nuevo que empieza con mucha energía, con mucha frescura, con mucha inteligencia, ¿sí? Si te preguntas, pero es que estoy lista para esto, no sé, estás lista, estás listo. ¿Sí? Tenés los conocimientos, tenés las herramientas, tenés las capacidades, sobre todo tenés la inteligencia, la intuición y la capacidad de aprendizaje permanente. Así que estás lista, tranquila, esto va a ir muy bien. Es un cambio positivo, es el 10 y el 1. Algo se cierra si había una etapa donde estabas sin trabajo. Hay un trabajo nuevo que viene, un trabajo donde te vas a sentir que podés poner tu huella, ¿sí? Que vas a sentir un deseo enorme de arremangarte y ponerte en la tarea porque te va a apasionar, vas a sentir que es una tarea hecha para vos, ¿sí? Una tarea donde puedas transformar las cosas. ¿Mm? Ya me dirás en comentarios si resuena con vos esto, pero acá hay una tarea o una actividad donde vos podés ejercer y desarrollar tu poder, no un poder que oprime, no un poder sobre los otros, sino sobre vos misma y sobre las cosas que vayas creando. Puede estar hablando, si es que preguntaste por la pareja, puede estar hablando también de el cierre de una etapa en tu relación de pareja, si estás en pareja, y el comienzo de un nuevo momento, el comienzo de una nueva etapa donde se pongan más creativos, más creativas, ¿sí? También puede ser el cierre de la etapa de estar soltero, soltera y empezar, a ver, se ven los comienzos de una nueva relación, ¿sí? Pero sobre todo esto me habla de trabajo, de proyectos, de estudio también, pero sobre todo de trabajo. Y va a ser un momento de comienzos. Acá hay una invitación a seguir preparándote, a seguir practicando, a seguir formándote, pero para empezar, para dar el primer paso, estás completamente lista. Completamente listo. Muy bien. Te agradezco un montón si llegaste hasta acá. Espero que esta lectura te haya apoyado. Vamos a seguir con el número 2, el cuarzo rosa. Muy bien.
de copas. 9 de espadas. Caballero de bastos. Muy bien. Se te ve en un momento de muy buena gestión de las emociones, ¿sí? En un momento de mirar a los otros, tratar de comprenderlos, de ver qué les pasa, tratar de comprender nuevas ideas, inclusive si esas ideas te parecen un poco incomprensibles, ¿no? O que no tienen tanto que ver con tu manera de pensar, se te ve empática hacia el pensamiento y las palabras de las otras personas, ¿sí? Se te ve con respecto a ver, se te ve también mirando hacia una idea o discursos que ya no son tan válidos en tu vida, que ya están perdiendo fuerza, que están dejando de ser interesantes. Estás en un momento de abandonar poquito a poco maneras de pensar, maneras de hablar, maneras de proyectar que ya no tienen que ver con vos, ¿sí? Se te ve más bien atenta y con ganas de moverte hacia lo que más te interesa profundamente, con ganas de moverte hacia lo que verdaderamente querés hacer. Muy bien. 6 de copas. 10 de espadas. Muy bien. Acá el consejo de tus guías es traspasar el sentido de las palabras, ir más allá de las palabras, escuchar más allá de las palabras, escuchar con el corazón, ¿sí? Para poder realmente encontrarte con la otra persona, ¿sí? Se va a producir un encuentro a través de las palabras, a través de los silencios, ¿sí? Tus guías te aconsejan escuchar más allá de lo literal, más allá de las palabras que esta persona está pronunciando, escuchar el sentido, lo que quiere decir, lo que dice su corazón, ¿sí? Esta persona usa palabras, ¿sí? Por supuesto, como todos, para comunicarse, pero hay un mensaje detrás de esas palabras. Dejar de escuchar literalmente las palabras y saber escuchar el mensaje que te está dando desde su corazón, lo que quiere decir, su verdadero mensaje. No sé si estoy siendo clara. Voy a poner un ejemplo. Puede ser que esta persona te diga: mira, pasé por la calle y vi que estaba esta revista que yo sé que vos lees, te la compré. A ver, detrás de ese mensaje, detrás de esas palabras, está el mensaje: pienso en vos, te tengo presente. Tengo presente tus deseos, tus alegrías, lo que te da felicidad, ¿sí? Hay un mensaje detrás de cada comunicación, detrás de cada enunciado, detrás de cada palabra, y el consejo de tus guías en este caso es saber escuchar ese mensaje detrás de las palabras aparentes. Voy a poner un pequeño ejemplo. Una amiga me contó que su niño venía de la escuela y le dice: no mires el cuaderno de comunicaciones porque no hay nada para vos. Ella me dice: yo me sorprendí porque nunca me habla de su cuaderno de comunicaciones.
La cuestión es que a la noche me acordé, miré el cuaderno y había una nota, se había portado mal. Y entonces yo me enojé porque me mintió. Pero, ¿mintió este niño? Este niño no mintió. Detrás de las palabras estaba el mensaje. Ay, mamá, en el cuaderno hay una nota. Me encantaría que no hubiera una nota y que vos no tengas que enterarte que me porté mal. Lo siento mucho, pero sí que hay algo. Eso es lo que había detrás de las palabras. Había un mensaje que hablaba también de una emoción de ese niño de, ojalá esto no hubiera pasado. Ojalá no hubiera ninguna nota. Muy bien. Bueno, acá tus guías te aconsejan de tomar una actitud un poquito arriesgada, ¿sí? De arriesgarte a ir a por aquello que deseas, arriesgarte a ir por un crecimiento, arriesgarte a crecer, ¿sí? Materialmente, a hacer ese proyecto que tanto deseabas hacer y que tantas vueltas le has estado dando, ¿sí? Arriesgarte a esa relación, arriesgarte a ese deseo de quizás mudarte a otro país, ¿sí? A establecerte en otro lado, en otra ciudad. Acá tus guías te dicen que si estás considerando tomar un riesgo o hacer un paso al frente que te inquieta un poco, acá te dicen que vale la pena hacer este movimiento, ¿sí? Que por supuesto siempre hay un riesgo, pero también puede haber una ganancia, un crecimiento, un florecimiento, una evolución física y espiritual, material y no tangible, ¿sí? Va a haber un crecimiento tanto interno como externo, ¿sí? Que te animes a regar ese proyecto, que te animes a invertir en eso que te apasiona, en ese camino que querés tomar, ¿sí? Muy bien. Grupo número 2. Voy a cerrar esta lectura con una pregunta por sí o por no, para que preguntes lo que quieras. Si hay algo que quieras completar con respecto a la tirada, podés hacer esa pregunta. Si no, puedes usarla para preguntar lo que vos quieras. Formula la pregunta para vos misma de manera positiva y simple. No preguntes entre dos cosas porque no funciona así. Pregunta por una opción puntual de manera positiva. Y vamos allá. ¿Sí o no? Te muestro acá. Es un sí. Es un sí que te... Mira, es un 5 como esto. Es un sí que te alienta a ir hacia adelante. Es un sí que te muestra el camino, que indica que va a haber personas. Va a haber personas que te van a apoyar en este camino, personas que te van a acompañar, que te van a ayudar a llegar a ese nuevo lugar, ¿sí? Es un sí que habla también de compromiso. Es un sí que habla de formalizar, de comprometerse con aquello que querés. Si preguntaste con respecto a una pareja, es una respuesta muy muy positiva, que habla de compromiso, que habla de dar un paso más, ¿sí? De formalizar, puede hablar de casamiento también. Habla también de riesgo,
Habla de ser creativa, revolucionaria, eh, de estar en la vanguardia del movimiento, ¿sí? De ser de tu rubro la primer persona que tuvo esa idea novedosa y la implementó, ¿sí? Es un sí que habla de grandes cambios, de avances, eh, que este sí va a provocar avances y crecimiento, no solo en vos como persona, como individuo, sino también en todo tu grupo social, tu familia, tus vecinos, inclusive puede ser tu barrio, tu país. ¿eh? Eh, Acá te invita a cruzar ese puente, ¿sí? Es un sí muy positivo. Muy bien, grupo número 2, te agradezco si llegaste hasta acá. Espero que esta lectura te apoye. Te mando un beso, nos vemos en la próxima lectura y vamos a seguir con el grupo número 3. Vemos. Muy bien. Bienvenido al grupo número 3. Vamos a ver qué mensajes traen tus guías para vos a través de esta lectura. ¿Qué mensaje de tus guías nos pueden comunicar? El enamorado, el emperador, el signo de Tauro. Se te ve en este momento frente a una decisión que tenés que tomar. Se te ve considerando tus opciones. Sin embargo, es muy probable que tu inconsciente tome gran parte en la decisión que vas a tomar. Trata de escuchar tu intuición para que la elección que hagas tenga que ver con lo que realmente querés, lo que realmente te interesa, ¿sí? Que tenga que ver con tu pasión, tu deseo, lo que tiene que ver con lo que mueve tu corazón, digamos. Sin embargo, vos se te ve muy tranquila, considerando tus opciones, muy tranquilo, con mucha seguridad, con mucho dominio de vos mismo, de vos misma. Se te ve revisando esas opciones de manera consciente también. Inclusive, inclusive puede ser que estés siendo consciente de tu inconsciente. ¿Qué quiero decir con esto? Estás haciendo un trabajo interior para conocerte mejor a vos mismo, a vos misma, y de esa manera que tu inconsciente no te dé malas sorpresas, ¿sí? Que no te empuje a tomar decisiones que repitan patrones que ya no te hacen bien, ¿sí? O cuestiones parecidas, sino que realmente pueda conectarse con lo que más te mueve, con lo que más te empuja. Después aparece el signo de Tauro, ¿sí? Está hablando de tomar la decisión con los pies en la tierra, de manera concreta, de manera práctica, ¿sí? También muy, muy consciente de qué es lo que te interesa en esta vida, para que ese interés pueda orientar tu decisión. Y también habla de una fecha. Puede ser que te tomes tu tiempo para tomar esta decisión y la tomes alrededor de mayo, ¿sí? Para el periodo de Tauro.
No hay ningún problema que te tomes tu tiempo. Inclusive puede ser que las circunstancias alrededor de esta situación no haya manera de que puedas acelerarlas, que sea un proceso que requiera su tiempo y que finalmente se va a concretar aproximadamente en abril-mayo de este año, 2024. Muy bien. 7 de espadas y reina de espadas. Ajá. Muy bien. Acá tus guías te invitan a unir la palabra a la acción, ¿sí? A tener un discurso claro, a ser concisa y clara con tus ideas. Acá hay una invitación a tomar conciencia del poder de tu palabra, ¿sí? Tus guías te dicen que tomes conciencia, tu palabra es poderosa, tu palabra vale, tu palabra merece ser oída. Es muy, muy importante que te permitas hablar, que te permitas expresar tus opiniones, que trabajes en ellas para que sean muy claras, pero sin embargo se te ve muy dueña de tu discurso, una persona muy inteligente que tiene sus ideas bien claras y ordenadas. Así que acá hay una invitación, acá los guías te aconsejan actuar a través de estas palabras, a través de tu inteligencia. Acá hay una inteligencia y un montón de recursos con respecto a tus ideas, tus pensamientos, tu manera de hablar, tu manera de comunicar, todo lo que tenés para comunicar. Acá hay una invitación a compartirlo con el mundo. A ver, el mensaje de tus guías es: no guardes esto para vos sola, ¿sí? No dejes que esto se pierda, no guardes todos estos recursos en un armario, sino que son para compartir con el mundo, son para intercambiar, son para transformar el mundo, transformar tu realidad, ¿sí? ¿De qué manera? Hay muchísimas maneras. Podés dedicarte a comunicar, puede ser que algunas de ustedes elijan tener un canal como este en YouTube porque tienen cosas valiosas que comunicar, cosas que enseñar, cosas que explicar, ideas, aclarar ideas, ¿sí? Otras personas se dedicarán a la enseñanza, a la docencia, a la escritura, a la comunicación, a divulgar saberes que a veces son muy, muy complejos. Por ejemplo, no sé, la filosofía, y elijas poner un canal de divulgación donde vos bajes a tierra todas esas ideas que nos resultan a veces ajenas o difíciles y las aclares, las expliques de manera simple para que muchas más personas puedan aprovechar ese conocimiento. Acá hay un uso activo de las palabras, del discurso, de las ideas, de los pensamientos, de todo lo que tiene que ver con la comunicación, ¿sí? Acá, en este caso, el mensaje corresponde a eso. No sé si puedo, no sé si soy capaz. Sí sos capaz. Acá tus guías te están diciendo: vos sos una persona formada, segura, inteligente, que tiene un saber, ¿sí? que ha elaborado un saber, que tiene conocimientos, que ha adquirido y ha perfeccionado, ¿sí? Es dueña de sus conocimientos esta persona, es una reina. Y este es el momento de usar sus habilidades, de usar su talento para apoyar, para mejorar, para ayudar a crecer a su pueblo, no de una manera, bueno, la reina y el pueblo donde ella manda y ejerce el poder, sino que ella ayuda a ese pueblo a ser más libre, a ser más poderoso, más creativo, ¿sí? Ayuda a su pueblo a avanzar, ¿sí?
su pueblo, entre comillas, su gente, su entorno. Muy bien. Vamos a sacar una carta más. Arcano 13. Acá hay algo, una situación, para que esto se dé, acá hay una situación que vas a tener que cortar. ¿Sí? Acá hay una situación que va a tener que ser completamente revolucionada. ¿Sí? Acá hay algo que va a tener que cambiar de la A a la Z. Vamos a sacar una carta más. ¿Con qué hay que cortar para que esto pueda tener libertad? Mira, acá hay un corte y dar de nuevo. Aparece el mago. Cortar con la situación pasada y comenzar una nueva actividad. Es probable que hayas estado en un periodo de... ¿cómo se dice? Cuando uno está mucho tiempo sin actividad o muy ensimismada, no sin actividad, sino en un periodo de soledad, en un periodo de recogimiento, en un periodo de pensarte, de reflexionar, ¿sí? Donde digas, no, yo no quiero saber nada con nadie en este momento, no elijo aislarme. Bueno, para poder brindar todo esto que tenés para dar al mundo, vas a tener que cortar con ese periodo de soledad, de aislamiento, y acercarte a los otros y animarte a iniciar algo nuevo. También es probable que tengas que, con respecto a la decisión de la que estábamos hablando al principio, es muy probable que te esté costando tomar esta decisión porque no quieras cortar con alguna de las opciones. Porque ¿qué pasa? Elegir algo implica eliminar la opción número 2. Así que para que este objetivo, este consejo que te dan los guías pueda realmente tomar forma, pueda realmente empezar a realizarse, va a haber que hacer esta elección. Mal que te pese dejar una de las opciones de lado. Seguramente te va a llevar un tiempo, vas a elegir, decidir de manera consciente y está muy bien. Está muy bien, lo vas a hacer de manera muy inteligente porque tenés las capacidades de tomar la mejor de las decisiones. Esto es algo positivo porque vas a cortar con la indecisión, ¿sí? Acá hay un corte con la indecisión, te va a empujar un poco... no te va a empujar la vida, vos vas a empujarte a decir, bueno, basta, tomo la decisión, elijo el camino a tomar para liberar mi potencial y poder desarrollarlo, poder darlo al mundo, ¿sí? Porque acá se te ve iniciando una nueva tarea, ¿sí? Cortando con algo para iniciar una nueva tarea, un nuevo proyecto. Y el mago del Minchiate es una persona que comunica, no sé si se ve bien, él comunica, explica, está hablando a estos dos personajes, tiene toda una autoridad, ¿sí? Se lo ve más alto que las otras dos personas. Así que muy bien, se te ve cortando con algo que no querés y empezando algo nuevo. Tomando una decisión, sopesando bien las oportunidades, ¿sí? Acordate la fecha más o menos entre abril y mayo. Y el consejo de los guías es compartir tu sabiduría, lo que tengas que comunicar, abrirte al mundo, ¿sí? Para eso va a haber un final, el final de un periodo de aislamiento y el comienzo de una nueva actividad o el cortar con una de las opciones de la decisión a tomar. Muy bien. Voy a terminar esta lectura con una lectura por sí o por no. Podés preguntar algo con respecto a lo que acabo de leerte, algo más que quieras saber, o podés usarla para preguntar lo que vos quieras.
Acordate de formular la pregunta en positivo y que no sea una pregunta de opciones, sino realmente de una posibilidad, si es que es posible, si se ve positiva, si se ve favorable. Muy bien. ¿Por sí o no? A ver. Acá lo que indica esta carta es que esta situación va a llevar un tiempo, necesita mucha revisión, necesita mucha reflexión retrospectiva, o sea, pensar todo lo que pasó al respecto de un tiempo a esta parte. Vamos a sacar una carta más. Vamos a ver qué pasa con respecto a esta situación. Y es un sí. Es un sí que requiere para darse o antes de darse. Ese sí requiere retirarse de una situación. Ese sí requiere retirarse de una situación de manera consciente, cerrar ese ciclo, no dejar ninguna cuenta pendiente, que todo quede muy claro, ¿sí? Que todo quede muy bien explicado, para poder irte tranquila al paso siguiente. Y ahora sí, es un sí que se va a dar en el presente o dentro de muy poquito, ¿sí? Siempre y cuando este ciclo se haya cerrado conscientemente. Va a ser un sí que te va a traer mucha conexión, un sí de realización, un sí que te va a encontrar con mucha fuerza, con mucho dominio de vos mismo, de vos misma, donde vas a estar realmente presente en cuerpo y alma. Muy bien. Espero que esta lectura te haya apoyado, te agradezco un montón de haber llegado hasta acá. Te invito a recorrer mi canal, a darle like, me gusta, compartir. Te mando un beso y nos vemos en la próxima lectura.